Entonces, retomando lo que habíamos revisado hasta el momento, lo que habíamos hecho es que habíamos calculado el acero paralelo al tráfico interior de esta placa, es decir, el acero que va en esta forma para las franjas interiores por metro de ancho. Eso es lo que hemos hecho hasta ahí. Ay, perdón, qué pena. Ok, creo que ahora sí. Entonces, retomando lo que nosotros habíamos hecho, es que estábamos calculando o diseñando este puente que tenía una luz de 10 metros y que tenía esta sección transversal. Hasta el momento lo que calculamos fue el acero paralelo al tráfico, que en la sección transversal se vería de esta forma. Lo que hicimos acá básicamente fue calcular las cargas del camión y distribuirlas en un ancho E, calcular la carga de la carpeta asfáltica y calcular la carga de la placa. Y con esas cargas obteníamos los momentos máximos del camión entre el tándem y el camión. Obteníamos el mayor valor de la combinación del camión y y la línea de carga, y del tándem y la línea de carga, y lo afectábamos por su impacto, y obteníamos el valor del momento que nos producía la carpeta asfáltica y el valor del momento que nos producía la placa de la losa que estábamos analizando. Y con eso lo que hicimos fue obtener un momento último, y con ese momento último calculábamos una cuantía requerida. Con esa cuantía requerida nosotros calculamos un área de acero y seleccionamos un área de barras para colocar. En este caso habíamos seleccionado la barra número 8, y con eso, sabiendo que el área de la barra número 8 era de 5.1 centímetros cuadrados, nos da 8.25 barras por metro, y estas 8.25 barras por metro las íbamos a distribuir en, en un metro, es decir, que nosotros tendríamos barras número 8 separadas cada 0.11, cada 0.12 metros. Hasta ahí fue que llegamos. Y lo que hemos hecho hasta el momento es que hemos calculado el acero paralelo al tráfico. También tendremos que calcular un acero de retracción y fraguado. Este acero que calculamos acá lo calculamos fue para la franja interior. Para la franja exterior, es decir, para el voladizo del puente, también tendremos que calcular un acero para ese voladizo del puente, y tendremos que calcular un acero de distribución, y tendremos que verificar el momento de fisuración para que ese momento de fisuración, en caso de que fuese menor que el momento actuante, tendríamos que calcular el acero para el momento de fisuración, si eso sucediera, ¿sí? Y es lo que vamos a chequear el día de hoy. Es decir, en ese diseño a nosotros nos hace falta calcular o revisar la armadura mínima. Entonces acá por chequear o por calcular, acá nos hace falta calcular una armadura mínima. También nos hace falta calcular un acero de distribución.
Ese acero de distribución es un acero que es perpendicular al acero paralelo al tráfico, o sea, al que hemos calculado. Tenemos que chequear también el control de la fisuración. También tendremos que chequear la armadura de retracción y fraguado, armadura de retracción y fraguado. La verificación de la fatiga. Esta fatiga solamente se produce por el estado límite de fatiga. Chequear también el diseño de la franja exterior. Es decir, el acero del voladizo. Y determinar por último el despiece del puente. Hasta el momento lo que hemos chequeado o calculado es el acero paralelo al tráfico, de la franja interior. El día de hoy lo que vamos a calcular es la armadura mínima, el acero de distribución y el control de fisuración, que es lo que espero y nos alcance el tiempo para el día de hoy. Miremos entonces los criterios del código y vamos revisando cada cosa. Entonces el código nos dice lo siguiente para el acero de distribución. Buenas noches. Ay, qué pena. No, no hay nadie ahí pendiente de admitir. Dile que intente otra vez. Ok. Entonces, respecto a la armadura de distribución, los requisitos del presente numeral deben aplicarse a losas de concreto que tienen 4 capas de armadura en cada dirección. Y la armadura de distribución, en la parte inferior de la losa se deberá disponer armadura en dirección secundaria. Esta armadura se deberá calcular como un porcentaje de la armadura principal. Si la armadura es paralela al tráfico, entonces el acero de distribución se calcula como 1750 dividido sobre la luz del puente y ese valor debe ser máximo del 50%. Si la armadura es perpendicular al tráfico, entonces 3840 sobre la raíz de la luz del puente y debe ser menor del 67%. Para esta fórmula, la luz debe ser aplicada en milímetros. Entonces calculemos esa armadura de distribución, según lo que establece el código en 9.7.3.2
y vamos a utilizar la fórmula que corresponde. En este caso es la armadura que es paralela al tráfico. Entonces usemos esa fórmula de 1750 dividido sobre la raíz de S y debe ser menor del 50%. Entonces acá vamos a calcular la armadura de distribución o acero de distribución. Según lo que define el código de puentes en el numeral 9.7.3.2, y lo que dice es que esa armadura de distribución es igual a 1750 sobre la luz del puente en milímetros. Recordemos que la luz del puente, o lo que el código le llama S, son 10 metros, que equivalen a 10.000 milímetros. Tendremos entonces ahí que la armadura de distribución, el porcentaje que debemos colocar será de 1750 sobre la raíz de la luz del puente en milímetros, es decir, 10.000 milímetros, y el resultado que nos va a salir acá es un porcentaje, y ese porcentaje debe ser menor del 50% de acuerdo a lo que establece el código ahí. Es decir, que ahí tendríamos 1750 entre la raíz de 10.000, 17.5%, y ese valor es menor que el 50% de acuerdo a lo que establece el código en esta fórmula acá. Entonces, el acero de distribución será igual a el 17.5%, o sea, punto 17.5 multiplicado por el área de acero que nosotros estamos colocando por metro de ancho de la franja interior del acero paralelo al tráfico. Acá nosotros estábamos colocando 42.06 centímetros cuadrados, que fue el acero que dio a nosotros el área de acero por metro de ancho cuando lo calculábamos con la cuantía requerida acá. O sea, acá cuando lo calculábamos nos daba 42.06 centímetros cuadrados. Entonces el 17% del acero que nosotros estamos colocando paralelo al tráfico o el acero principal, ese valor que era de 42.06. Tendríamos 42.06 centímetros cuadrados. Es decir, que ese acero de distribución que va a ser perpendicular al acero principal principal, ese acero, esa área de acero es de 0.175 por 4206. Tendremos que colocar un acero de distribución de 7.36 centímetros cuadrados. Por metro de ancho. O sea, este acero es el que vamos a colocar hacia el fondo, ¿sí? Hacia el fondo. Es este acero que, si hacemos el dibujito acá, este será el acero
el acero de distribución, esta línea roja que estoy haciendo acá, que es perpendicular al acero paralelo al tráfico, que son los puntos negros que nosotros estaremos viendo acá. Este es el paralelo al tráfico y este será el acero de distribución, que es perpendicular al acero paralelo al tráfico. Entonces tendremos que definir el área de la barra que vamos a colocar. Entonces, barra número 4, barra número 5, barra número 6. Si usáramos barra número 4, entonces acero de distribución, para este acero vamos a utilizar barra número 4. El área de la barra número 4, esta es igual a, ¿se acuerdan cuánto es? Número 4, media pulgada. Esta es 1.29 centímetros cuadrados. Y calculamos la separación. La separación entonces será pues el número de barras que será el área total por metro de ancho, 7.36 centímetros cuadrados por metro, y el área que tiene eso es 1.29 centímetros cuadrados. Entonces significa que 736 entre 1.29 7.36 entre 1.29, eso es 5.71 barras por metro. Y como voy a distribuir esas 5.71 barras por metros, entonces la separación acá será que en estos 100 centímetros nosotros vamos a colocar 5.71 barras. Es decir, que si utilizáramos barra número 4 como acero de distribución, esas barras tendríamos que colocarlas 100 entre 5.71, 17.5. Entonces, para acero de distribución, vamos a colocar vamos a colocar número 4 cada 0.175 metros. Por metro de ancho. Preguntas hasta allí. ¿Quién tiene? Sí, por debajo. Sí, cada punto 17. Si la aproximamos por encima, estaríamos colocando menor área de lo que requiere. Entonces la aproximamos por debajo, es decir que podríamos colocar esto 0.17 si lo queremos redondear al centímetro, ¿sí? Entonces puede ser un 4 cada 0.17, no cada 0.18, porque si las colocamos cada 0.18, entonces tendríamos que colocar, estaríamos colocando menor área de 7.36 centímetros cuadrados por metro de ancho. Entonces ya salimos de acero de distribución, o sea, esto aquí, coloquémosle un OK. Y vamos con la armadura mínima. Entonces vamos con la armadura mínima,
Vamos a calcular esa armadura mínima de acuerdo a lo que establece el código. Entonces, ¿qué dice el código de la armadura mínima? El código de la armadura mínima dice lo siguiente. Refuerzo mínimo. Entonces dice que para el refuerzo mínimo, a menos que se especifique algo diferente en cualquier sección no controlada por compresión de un elemento a flexión, la cantidad de refuerzo a tracción preforzado y convencional debe ser adecuado para desarrollar una resistencia mayorada a flexión MR por lo menos igual al menor valor de 1.33 veces el momento requerido por la combinación de carga aplicable específica de la tabla 3.41 raya 1. Este es el momento de fisuración que nosotros tendremos que calcular. Este momento de fisuración tiene unos valores sigma sus 3, sigma sub 1, FR, que es el módulo de rotura del concreto, sigma sub 2, FCPE. Esto aplica cuando nosotros estamos calculando puentes que no son de concreto reforzado o preforzado o postensado, multiplicado por sigma sub 1 por SS menos MDNC dividido sobre el módulo elástico S sub C, S sub N menos 1. Y acá define lo que es cada cosa: módulo rotura, FCR, esfuerzo a la compresión del concreto debido a fuerzas efectivas del preesfuerzo, lo que decía que esto es preforzado. MSH es el momento total no mayorado de carga muerta que actúa sobre una sección monolítica o compuesta. SC es el módulo de sección para la fibra extrema de la sección compuesta. SNC, módulo de sección para la fibra extrema de una sección monolítica o no compuesta, donde el esfuerzo de atracción es causado por cargas externas en milímetros a la 3. El sigma sub 1 es un factor de variación de la fisuración por flexión que toma un valor de 1,2 para estructuras prefabricadas, no es nuestro caso, de 1,6 para todas las demás estructuras de concreto, pues este sería nuestro caso. Sigma sub 2 es un valor de variación de preesfuerzo, o sea, este lo tendríamos presente si es un puente preforzado. 1,1 para torones adheridos, 1 para torones no adheridos. Sigma sub 3 es la relación entre la resistencia específica a la afluencia y la resistencia última a la tracción del refuerzo, que tiene un valor de 0.67 para refuerzo a 615 grados 60, que tiene un valor de 0.75 para refuerzo a 706 grados 60 y uno para estructuras de concreto preforzado. Entonces, como estamos utilizando concreto reforzado, parte de esta fórmula se nos va a volver cero. O sea, toda esta expresión de acá es cero porque no es preforzado. O sea que aquí nos quedará sigma sub 3 multiplicado por sigma sub 1. Bueno, esta letra griega no se llama sigma, no me acuerdo cómo se llama. FR, esto se vuelve cero. Y acá pues vamos a igualar el valor del módulo elástico S sub C a Sn sub C. O sea que esa fórmula ahí se nos va a convertir en MCR va a ser igual a sigma sub 3 sigma sub 3 por el sigma sub 1. Acá este sigma sub 1 por este sigma sub 1 se me vuelve un sigma sub 1 al cuadrado multiplicado por el FR, que es el módulo de rotura del concreto, multiplicado por S sub C. Y vamos entonces a calcular la armadura mínima que debemos colocarle para este momento de fisuración. Entonces recuerden que el momento de fisuración es el momento a partir del cual
nosotros debemos colocarle eso a concreto porque ya deja resolver, ya hasta ahí absorbe esfuerzos de tensión. De ahí en adelante debemos colocarle a cero. Entonces vamos a calcular cuánto es el valor de ese momento de fisuración. O sea, vamos a calcular acá la armadura mínima. O sea, vamos a calcular la armadura mínima. Armadura mínima del acero paralelo al tráfico de acuerdo a lo que define el código de puentes en el numeral 5.7.3.3.2 del Código Colombiano de Puentes. Entonces, como es concreto simple, nos queda esa fórmula factorizada de sigma sub 3 por sigma sub 1 elevado al cuadrado por FR, que es el módulo de rotura del concreto, multiplicado por el módulo elástico de la sección transversal. Recordemos que la sección transversal que estamos analizando es una sección transversal rectangular que tiene un ancho de 1 metro, porque estamos analizándola para 1 metro, y que tiene una altura, creo que era de 0.5 metros. La sección que estamos analizando de ese puente. Acá nos habíamos quedado con 500 milímetros, o sea, 50 centímetros o 0.5 metros. Vamos a buscar los valores. El valor de sigma sub 3, de acuerdo a lo que dice el código. Entonces, sigma sub 3, de acuerdo a lo que dice el código, es sigma sub 3. Entonces, sigma sub 3 tiene un valor de 0.67 para refuerzo a 615 grados 60, 0.75 para refuerzo a 706 grados 60 o 1 para estructuras de concreto preforzado. En este caso, pues vamos a utilizar acero a 706 grados 60 y el valor es de 0.75. Si usáramos acero a 615 grados 60, tendríamos que utilizar el valor de 0.67. Entonces vamos a quedarnos con este acero para el valor de sigma sub 3 quedémonos acá con sigma sub 3 no, esa no se llama sigma, esa letra griega. Bueno, no me acuerdo. Si alguno se acuerda cómo se llama, me dice. Entonces 0.70 gamma, gracias. Bueno, esto es 0.75. Ya obtuvimos este sigma aquí. Vamos con el sigma sub 1. Entonces el valor de sigma sub 1, de acuerdo a lo que dice el código, gamma, perdón. Entonces dice el código que ese valor es 1,2 para estructuras prefabricadas, no es nuestro caso. Nuestro caso es 1,6 para las demás estructuras. Entonces acá tendremos que esto es 1,6 más 1 es de 1.6
Entonces ya aquí tenemos tenemos esto, FR, el módulo, el módulo de rotura del concreto, el código colombiano de puentes, nos dice que el módulo de rotura nos dice el código de puentes que ese módulo de rotura es de 0.62 por raíz de... Esto no quiere subir esto ahora. Entonces acá tendremos que el módulo de rotura será de 0.62 por la raíz de 28, y el valor que vamos a tener acá va a ser en megapascales. Es decir, que ese módulo de rotura es 0.62 por raíz de 28, 3.28 megapascales. Entonces ya aquí tenemos el valor, y el módulo elástico de una sección rectangular es B por H cuadrado sobre 6. S es igual a B por H cuadrados sobre 6. Recordemos que ese módulo elástico es lo mismo que nosotros. Módulo elástico igual a la inercia dividido sobre C, y C es la distancia a la fibra extrema, a la fibra extrema superior o inferior, la inercia de una sección angular. Sobre 6 estamos analizando la sección para 1 metro
H es de 0.5 metros. Elevado al cuadrado sobre 6. Y ahí tenemos que ese valor es 1 por 0.5 elevado al cuadrado entre 6. 0.041.7 metros a la 3. Y hasta acá, ¿quién tiene preguntas? Ok, solamente hemos sacado los numerales que exige el código y los hemos plasmado acá. Entonces vamos a reemplazar todos los en la formulita. Y calculamos el momento de fisuración. Entonces acá tendremos que esto es sigma sub 3, sigma sub 3, 0.75. Multiplicado por sigma sub 1 elevado al cuadrado, sigma sub 1, 1.6 elevado al cuadrado, multiplicado por el momento de fisuración, 3.28 megapascales o 3.28 newton sobre milímetro cuadrado. Recordemos que megapascal es newton sobre milímetro cuadrado. 3.28 newton sobre milímetro cuadrado, que es megapascal, newton sobre milímetro cuadrado. Recordemos a megapascal es lo mismo que decir newton sobre milímetro cuadrado, y es multiplicado por el módulo elástico de la sección transversal, 0.0417 metros a la 3, pero yo no puedo cancelar los cuadrados con metros a la 3, entonces voy a expresar estos metros a la 3 o expreso esto en metros cuadrados. Voy a expresar los metros. Entonces por un metro que tiene 1000 milímetros, pero como este metro es 3, esto aquí abajo también debe estar elevado a la 3 y esto aquí arriba también debe estar elevado a la 3. Y obtenemos nuestro momento de fisuración. ¿En qué unidades? Entonces acá nos va a quedar newton por, cancelamos estos metros a la 3 con estos metros a la 3 y cancelamos este metro cuadrado de acá con este milímetro de acá. O sea, nos queda newton por milímetro. Ese valor ahí es... Sí, señor. Si lo, si lo quiero expresar como mega, entonces el megapascal, el megapascal, el megapascal es lo mismo que dijera. El prefijo mega es 10 a la 6. Y el pascal es newton sobre metro cuadrado. Esto es 10 a la 6 pascales newton sobre metro cuadrado. Si hacemos la conversión, nos va a quedar que megapascal es newton sobre milímetro cuadrado. O sea, escoger esto acá y decir por un metro cuadrado
un metro cuadrado que tiene 1000 metros. Y como está elevado al cuadrado, entonces acá podemos cancelar metro cuadrado con metro cuadrado. De acá este 10 a la 6, 1000 elevado al cuadrado es 10 a la 6, o sea que un megapascal es lo mismo que decir newton sobre milímetro cuadrado o 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, porque pascal es newton sobre metro cuadrado. Ok, entonces, ¿cuánto nos da ese momento de fisuración? Ese momento de fisuración es 0.75 por 1.6 elevado al cuadrado por 3.28 por 0.0417 por 1000 elevado a la 3. Ese valor me da 262 millones 609 mil 920 newton por milímetro. En kilonewton por metro, que es como nosotros estamos trabajando, o en toneladas o en la unidad que estemos trabajando. Entonces, estimamos a kilonewton, decimos acá que 1000 newton equivalen a un kilonewton. Y decimos que 1000 milímetros equivalen a un metro para obtener el momento en kilonewton por metro y comparar con el momento mayorado que por resistencia última nosotros calculamos al principio. O sea que eso se convierte en que el momento de fisuración, M es, sí señor. ¿Cómo? Recuerden que cuando elevamos el número y la unidad. Aquí la unidad quedará como milímetro elevado a la 3. Pero, pero el 1000 también está elevado a la 3. Es decir que el momento de fisuración es de 262.609 kilonewton por metro. Y el momento último del estado límite de resistencia, ese valor nos estaba dando a nosotros